Buenas noches. Creo que hay otras personalizadas, pero No no estoy sé. segura. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bien, hoy vamos a continuar con la clase. Vamos a terminar de ver ahora conceptos del capítulo 3 y vamos a hacer ejercicios mañana. Ahora acá va a ser corta la clase de ahora realmente. Solamente para terminar de ver esas propiedades que vimos ayer y ver un poco sobre las tablas de propiedades. Entonces, hoy va a ser bien corta la clase. Mañana, vamos a dejar para mañana lo que son ya los ejercicios, para mañana miércoles, lunes y martes. Y luego el miércoles, pues, el examen. Bien, ayer empezamos a ver eh, lo que es, lo que es propiedades de la sustancia, que es el capítulo 3. Pues vimos que esas propiedades pueden referirse, uno, pues, a qué fase se encuentran. Vimos que las fases pueden ser sólido, puede ser líquido, puede ser gas. Vimos un poco sobre qué pasa con las moléculas en cada una de esas fases. Luego ya como tema en sí del capítulo 3, vimos esos momentos en que las sustancias pasan de una fase a otra fase. Pues mencionamos que teníamos la ebullición, teníamos la condensación, la solidificación y la fusión. Que en sí, ebullición, pues es como lo contrario de la condensación. Es el cambio de estado entre vapor o líquido a vapor. Y la condensación es de vapor a líquido. Solidificación, que es líquido a sólido. Y fusión, que es lo contrario de sólido a líquido. Ya vimos que esos son los procesos de cambio de fase entre sólido, líquido y vapor. En nuestro caso nos vamos a interesar más en la parte de sólido y vapor, que es lo que estuvimos viendo el día de ayer. Vimos también lo que es líquido comprimido y líquido saturado. Líquido comprimido, pues es todo aquel líquido que se encuentra por debajo de su punto de ebullición o por debajo de su punto donde empieza a cambiar de estado. También le podemos decir subenfriado. Hablábamos que el fluido de agua que recibimos de las llaves es líquido comprimido porque se encuentra una temperatura por debajo de su temperatura de evaporización, que son en teoría 100 grados centígrados. Luego teníamos líquido saturado, que era el momento justo donde el líquido está a punto de empezar a convertirse en vapor. Eso es líquido saturado. Vimos vapor saturado, que es el momento donde una sustancia ya se convirtió todo en vapor. Justo ese momento donde la última masa, el último porcentaje de masa se convirtió en vapor saturado. Luego, si se sigue calentando, pues eso va a ser vapor sobrecalentado. Y el punto intermedio, desde el momento en que empieza a evaporarse hasta el momento donde ya se convirtió todo en vapor, ese punto intermedio le llamamos mezcla saturada, donde tenemos dos estados, líquido y vapor, y donde se está cambiando de un estado a otro, de líquido a vapor o de vapor a líquido. Puede ser cualquiera de los dos sentidos. Bueno, aquí lo dice en la parte baja. También vimos que este proceso de la mezcla saturada, o lo podemos decir zona de saturación, ese cambio de estado siempre se va a estar dando a presión constante y a temperatura constante. También vimos que a cada temperatura le corresponde una presión, hablando de saturación. A esa temperatura le llamamos saturación y a la presión le vamos a llamar presión de saturación. Temperatura de saturación, perdón, la primera, y presión de saturación. Ambas son una combinación única, es decir, a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Vimos el ejemplo del agua, que el agua, por ejemplo, a la presión ambiente, que son 101.4 kilopascales, su temperatura de cambio de estado de líquido a vapor o vapor a líquido son 100 grados centígrados. Esta combinación es única en el caso del agua. En el caso del agua, la sustancia del agua. Siempre el agua, cuando tenga una presión de 101.4 kilopascales, su cambio de estado de líquido a vapor se va a dar a 100 grados centígrados, es decir, va a hervir a 100 grados centígrados. A esto se refiere de que a cada presión le corresponde una temperatura de saturación. Si nosotros bajamos esa presión lo suficiente, digamos que a 1.23 kilopascales,
el agua va a hervir a 10 grados centígrados. Incluso si lo bajamos más a 0.4 kilopascales, el agua va a hervir a menos 5 grados centígrados. Pero si hacemos lo contrario, sino que elevamos la presión, digamos, a 1555 kilopascales, pues el agua va a hervir a 200 grados centígrados. Y así se van dando la combinación de presión de saturación con temperatura de saturación. Hablamos que la única forma para que a 101.4 kilopascales el agua no hierva 100 es que modifiquemos su composición. Hablamos que podíamos mezclarlo con otras sustancias, hablamos que podíamos mezclarlo con sal, su uso con alcohol, y eso pues ya modificamos su composición química y ya no es la misma sustancia. Entonces, eso puede tener un comportamiento diferente. Es la única forma que nosotros podríamos modificar la combinación de presión de saturación con temperatura de saturación. Luego, pues, para entender un poco lo que vimos en forma de texto, pues lo vimos también en forma de imágenes y en forma de gráficos, porque quizás así sea un poco más ilustrativo la forma de todas estas propiedades que acabamos de ver. Bien, habíamos visto que nosotros podemos graficar esas propiedades, valga la redundancia, en un gráfico, donde en uno de los ejes tengo la temperatura y donde el otro de los ejes tengo el volumen específico. Hablábamos que si yo tuviese un recipiente con agua, digamos que fuese agua, y le empiezo a calentar, o sea, le proveo calor, se va a empezar a calentar, perdón, acá arriba, el estado 1. El estado 1, imaginemos que tenemos agua recién obtenida de la llave, temperatura de 20 grados centígrados y a la presión atmosférica. Nosotros esta combinación yo lo puedo graficar, esta temperatura yo la puedo graficar versus el volumen específico que tendría el agua a 20 grados centígrados. Y digamos que nos queda por este punto. Pero a medida que yo lo voy calentando, el agua se va aumentando de temperatura. Como es un líquido, tiene cierta expansión volumétrica y eso hace que su volumen cambie un poco. Entonces me muevo en el eje vertical para la temperatura y también un poco en el eje del volumen específico hasta llegar al estado 2. Antes de que llegue a evaporarse, ya habíamos mencionado que vamos a llamar líquido comprimido. Luego, cuando llegamos al estado 2, es decir, este momento donde ya alcancé la temperatura a la cual empieza a hervir, está a punto de empezar a hervir, lo voy a llamar líquido saturado. Si yo lo sigo calentando, ya va a empezar a evaporarse. Entonces va a haber un momento donde yo voy a tener un porcentaje de masa en líquido y otro porcentaje de masa en forma de vapor. Y como es un cambio de estado, y eso se da a presión constante y temperatura constante, yo solo me muevo en el eje horizontal, pero en el vertical no, porque no cambio de temperatura. Pero como estoy evaporando, sí cambia el volumen específico, entonces me muevo desde el punto 2 hasta el punto 3 de izquierda a derecha. Luego, cuando toda esta masa que estaba líquido se convirtió todo en vapor, justo ese momento donde todo ya se convirtió en vapor, lo voy a llamar vapor saturado. Luego, si lo sigo calentando, ahí sí voy a volver a incrementar la temperatura. Y como es vapor, lo voy a llamar vapor sobrecalentado. Todo este proceso me indicaría el proceso de presión constante. Todos los estados, si vemos, se dieron a una atmósfera de presión. Entonces, eso es una forma de ver en gráfico todo eso que acabamos de ver. También hablamos que si yo cambio, y ya lo vimos en forma de tabla, esta presión, que si yo la duplico, el agua va a hervir a una mayor temperatura. Entonces, este eje va a estar acá arriba. Si yo la disminuyo, el agua puede ser que hierva a menor temperatura. Entonces, este eje estaría acá abajo. Y eso lo podíamos ver mediante un gráfico temperatura-volumen, o lo podemos ver también un gráfico presión-volumen. Esa línea que acabamos de ver, yo la puedo representar como la línea punteada de abajo. Si yo incremento esta presión de saturación, o la presión, mejor dicho, todo el proceso se va a mover hacia arriba. ¿Por qué se va a mover hacia arriba? Porque si yo incremento la presión, el cambio de estado se va a dar a una mayor temperatura. Vimos también de que el punto de líquido saturado con el punto de vapor saturado, a medida que yo voy incrementando la presión, estos dos se van acercando.
Y esta línea horizontal se va haciendo más cercana, hasta que llega al punto crítico, donde es un punto donde yo no tengo pleno conocimiento de qué estado tiene la sustancia, si es líquido o si es vapor. Él puede estar cambiando de forma espontánea de un estado a otro. Luego, si yo me muevo hacia abajo, pues esos dos puntos se van separando. Habíamos visto este gráfico, el gráfico color negro, pues lo mencionamos que me muestra los límites de líquido saturado y vapor saturado. Lo que tengo afuera de esta campana, pero al lado izquierdo va a ser líquido comprimido. Y lo que tengo afuera, pero al lado derecho va a ser vapor sobrecalentado. Y adentro de la campana va a ser mi zona de mezcla, o mi zona de saturación, la mezcla saturada líquido-vapor. Lo podemos ver de dos formas: presión-volumen, temperatura-volumen. ¿Qué más? Bueno, luego lo vimos. Ingeniero, ¿Sí? ¿qué ocurre si tenemos, por ejemplo, un recipiente con vapor, pero el recipiente ya no puede expandirse más? Entonces, se le pone calor, pero mucha calor, o sea, de manera de que el vapor ya no pueda seguir expandiendo el recipiente. Entonces, ¿qué ocurre en tal caso de que se le siga suministrando calor? Digamos que ese fuese el caso donde yo tuviese un tope. Sí, ajá. Por y es ejemplo, en el estado 5, estado por ejemplo, 5 aquí. sí, y se le sigue suministrando calor, pero ya no puede seguir subiendo esa. Sí, ahí lo que va a pasar es que el vapor va a intentar seguir expandiéndose, pero como no puede, lo que va a representar es un cambio de presión. Ya esta presión se va a incrementar. Como no puede liberar esa presión moviéndose hacia arriba, lo que va a pasar es que se va a presurizar. Se va a presurizar, digamos, por ejemplo, cuando yo intento abrir inflar un globo. En ese momento yo estoy inflando el globo, pero como se expande, su presión se mantiene constante. Pero si yo intento inflar un cilindro rígido, el aire que yo estoy metiendo va a intentar expandirse. Pero como sus paredes son rígidas, lo que va a pasar es que va a aumentar la presión. Entonces, eso es lo que puede pasar. Y ese es el caso de las calderas, por ejemplo, que yo aumento tanto la temperatura, pero como sus paredes son rígidas, el vapor no tiene cómo expandirse y se ve representado como un aumento de presión. Un aumento de presión. Entonces, en ese caso, yo no podría tener, si este cilindro, de ejemplo, tuviese un tope, no podría cumplir esta línea a presión constante. Pudiese darse el caso donde yo entro en el estado 2 a una atmósfera, pero salgo en el estado 4 a una presión mayor. ¿Por qué? Porque este vapor que se evaporó no tuvo hacia dónde agarrar. Como no tuvo hacia dónde agarrar, incrementó la presión. Y es el mismo efecto cuando tenemos hirviendo agua o cuando cuecen arroz o cuecen frijoles, que le ponen la tapadera. Como le pongo la tapadera, hay un momento donde el vapor que está hirviendo no tiene cómo expandirse y hay un leve incremento de presión. Y el efecto, cuando yo quito la tapadera, es que esa presión vuelve a estar más abajo y ahí es donde burbujea y si no tenemos cuidado, pues nos puede quemar. Entonces, este es el efecto. Si no tenemos cómo expandir el vapor, lo que va a pasar es que la presión va a aumentar. Ese sería el efecto. Se va a presurizar el cilindro. Bien, ¿qué más? No sé si estamos bien ahí con la consulta. Sí, gracias. Bien, veamos ahora. Bueno, creo que esta ya la habíamos visto. Y creo que está repetida esta diapositiva. Sí, esta diapositiva ya la hemos visto. Ah, ahora lo recuerdo. Esta la teníamos porque habíamos visto el ejemplo de qué pasaba si yo maniobro la presión de saturación. Entonces también voy a cambiar mi temperatura de saturación. Luego pasamos, sí, creo que aquí fue donde nos quedamos. Pasamos a lo que es, esas eran propiedades de las sustancias, pero hablando de sus fases. La fase líquida, vapor, su cambio de fases, zona de mezcla, pero también hay propiedades que ya tienen que ver con el contenido de energía de la sustancia. Y ese contenido de energía cambia a medida que también cambio mi fase. Es decir, el agua líquida tiene una entalpía.
pero el agua en forma de vapor tiene una entalpía mayor que la que tenía cuando estaba en estado de líquido. ¿A qué se debió ese incremento de la energía? Pues yo tuve que proporcionar la energía para pasarlo primero de líquido, cambiar de estado y después pasarlo completamente a vapor. Y ese incremento de energía yo lo puedo ver representado como un incremento de la entalpía, con el contenido de calor total de una sustancia a determinadas condiciones. ¿Qué condiciones? Pues presión y temperatura. Bueno, hay algunas fórmulas aquí que la entalpía lo podría calcular mediante tener la energía interna más la ecuación presión por volumen. Y así yo podría encontrar esta entalpía y aquí lo podemos ver en este volumen de control, que es el caso de un volumen, un sistema abierto. Tengo una masa entrando y una masa saliendo. Esta masa que entra tiene una entalpía y esta masa que sale tiene otra entalpía. Yo podría calcular las entalpías si yo tengo la energía interna, conozco a qué presión está entrando y conozco el volumen específico. Pero las tablas de propiedades que están en el libro ya me dan la entalpía. Entonces, de repente yo me ahorro este paso de hacer ese cálculo. Quizás también no conozca la energía interna, entonces la tabla ya me da los valores de entalpía. Volumen específico, pues ya lo hemos estado hablando, es la relación de volumen sobre masa. O sea, cuánto volumen ocupa una sustancia por cada unidad de masa. Es decir, cuántos metros cúbicos cubre el agua por cada kilogramo de agua. Eso es el volumen específico. Y ese mismo kilogramo de agua va a ocupar más volumen en estado vapor. Entonces, por eso la expansión de la sustancia a medida va cambiando de estado. Luego hablamos que tanto la entalpía, la energía interna y otras propiedades como la entropía y el volumen específico, yo lo puedo dividir en B sub F, B sub G y B sub FG. ¿Qué significa el subíndice? Pues es la sustancia, o mejor dicho, es la propiedad que tiene la sustancia cuando está en líquido saturado. Si es volumen, pues va a ser el volumen específico cuando está como líquido saturado. Si el G es el volumen específico de cuando se encuentra como vapor saturado y FG es la diferencia entre esos dos. Lo mismo puedo tener para las entalpías HF, HG y HFG. Aquí. Digamos que esta creo que no la habíamos visto. Incluso esta es la última. Sí, esta es la última diapositiva. Habíamos visto este gráfico, pues ya lo hemos visto anteriormente. En el vertical puedo tener temperatura y en el eje horizontal puedo tener volumen. Teníamos la campana, que ya la vimos también. Y imaginémonos que tenemos una zona de saturación entre A y C. Si es agua, el punto A sería cuando está a punto de evaporarse. Y si se encuentra la presión atmosférica, pues va a ser 100 grados centígrados. Y todo este proceso se va a realizar a 100 grados centígrados. Ahora bien, cuando el agua está a punto de evaporarse y es líquido saturado, y yo encuentro su volumen específico, a ese volumen lo voy a llamar B sub F. Lo mismo si yo encuentro su entalpía, va a ser H sub F. Y otras propiedades. Pero cuando el agua se evapora por completo, me voy a mover al punto C. Sigue estando a 100 grados centígrados, pero completamente vapor. Justo en ese momento, que es vapor saturado y encuentro su volumen, va a ser B sub G. El B sub G al final es la misma masa, pero en B sub F es masa líquida y en el punto C es esa masa, pero en estado de vapor. Entonces el volumen específico cambia, pero es la misma sustancia. Y la diferencia entre B sub G menos B sub F, pues va a ser B sub FG. Eso nos va a servir para algunos cálculos que vamos a hablar. Bien, ahora imaginémonos que ya hablamos que el punto A es completamente líquido, a punto de evaporarse, y C es completamente de vapor cuando recién se acaba de convertir todo en vapor. Pero imaginémonos un punto intermedio. Imaginemos un punto donde el 30% de la masa se convirtió en vapor. Digamos que yo tenía 10 kilogramos y 3 kilogramos ya son vapor.
y los otros 7 se mantiene todavía en estado líquido. Bien, hay una relación que me dice cuánto de la masa ya se convirtió en vapor. Esa propiedad se llama calidad. Lo vamos a llamar calidad. Y lo vamos a representar como una X minúscula. Esta X minúscula significa calidad de una mezcla saturada. Y dice, es el porcentaje de masa de una sustancia que ya tuvo el cambio de estado, que ya se evaporó, ¿no? Pero para ser más específico, cuando tuvo cambio de estado de líquido a vapor, esa va a ser nuestra calidad. Es decir, si yo tengo 10 kilogramos de agua y 3 kilogramos ya se convirtieron en vapor, yo voy a tener una calidad de 30%. Al 30% ya se convirtió en vapor. Eso es lo que me dice la calidad. Esa es la forma de calcular calidad. Pero si yo no conozco exactamente cuánto vapor, hablando de masa, si yo no conozco cuánta masa es vapor, cuánta masa es el total, ahí yo tengo que ver otra forma de encontrar esa calidad. Ahorita yo di el ejemplo de que si tenía 10 kilogramos de agua y 3 kilogramos son ya convertidos en vapor, pero si yo no conozco el valor exacto de esas masas, yo necesito encontrar la calidad, pero ¿cómo lo puedo encontrar? Bien, hay otras formas. Ya hablamos que en el punto A yo voy a tener un volumen específico llamado B sub F. En el punto C voy a tener un volumen específico llamado B sub G. La diferencia de ambos va a ser B sub FG. Y el caso donde yo mencionaba un punto intermedio, que puse el ejemplo de que 3 kilogramos ya se hubieran convertido en vapor, pero es un punto intermedio donde no sé cuánto se ha convertido en vapor, y digamos que ese punto intermedio lo llamo punto B, yo ahí voy a tener un volumen específico promedio, que sería un volumen específico promedio entre el vapor y entre el líquido. Bien, hay una relación o hay una ecuación que me relaciona esta calidad con este volumen específico promedio y este B sub FG. Y esa ecuación es esta que yo tengo aquí, donde este volumen específico promedio va a ser igual a mi B sub F, que es este de acá, más la calidad por B sub FG, que es la diferencia entre B sub G y B sub F. Esta es una relación del cual, dependiendo cuáles valores yo tengo, yo puedo despejar hacia los otros valores. B sub F y B sub FG son valores que yo puedo obtener de una tabla. Y pueden pasar dos situaciones, que yo conozca mi volumen específico y puedo despejar para calidad. O que yo conozco mi calidad y puedo encontrar mi volumen específico promedio. Entonces, esta es una relación para calidad y volumen específico. Bien, otra forma de ver esta misma ecuación, pero sin despejar, es esta relación que está adentro de la campana. Si lo vemos, hay una letra que dice AB y otra letra que dice AC. Esta es una división realmente. ¿A qué se refieren con esta división? Pues se refieren a la diferencia AB, que sería estos puntos, es decir, valor específico promedio menos B sub F. Y esto yo lo coloco en la parte del numerador. Y en el denominador, la distancia AC, que sería C menos A. En este caso, B sub G menos B sub F. Pero esto es lo mismo que B sub FG. Entonces, otra forma de encontrar la calidad, que sería calidad igual a volumen específico promedio menos B sub F entre B sub G. Solamente que esa relación es exactamente esta misma, lo único que está despejado. Digamos, yo aquí yo puedo despejar para B sub F y me queda volumen específico promedio menos B sub F, que es este mismo de acá. Y B sub F pasa a dividir, y eso sería lo que yo tendría en esta relación. Entonces, esta es una forma de encontrar la calidad si no conozco los valores específicos de masas. Lo puedo hacer mediante volúmenes específicos. Y así como lo puedo hacer con volúmenes específicos, lo voy a poder hacer con energías internas. Bajo el mismo concepto, energía interna promedio va a ser igual a mi energía interna
del líquido saturado más la calidad por la diferencia de energías internas entre vapor saturado y líquido saturado. Y lo mismo con las entalpías. Mi entalpía promedio va a ser igual a mi entalpía de líquido saturado más la calidad por la diferencia de entalpías de vapor saturado menos líquido saturado. Bien, esto es calidad. Muy importante conceptualizar que calidad es una relación que me dice cuánto de la masa total de la sustancia ya se convirtió en vapor. Eso es calidad. En algún momento puede ser que me digan contenido de humedad. Contenido de humedad es lo contrario que calidad. Contenido de humedad es cuánta agua tengo o cuánto líquido tengo en la masa total. Y calidad es cuánto vapor tengo en la masa total. Entonces, solamente para, si en algún momento hay algún ejercicio que en lugar de darme la calidad, me den el contenido de humedad. Bien, eso es calidad. La relación de la calidad con volumen específico, relación de calidad con energías internas y la relación de calidad con entalpías. Ahora bien, yo puedo obtener estos valores de energía interna, o mejor dicho, volumen específico y entalpías mediante un gráfico. Tabularlas mediante un gráfico, pero sería algo aproximado. Yo puedo hacer uso de las tablas de propiedades. Esas están al final del libro. Entonces, en lugar de ver esta diapositiva, mejor me voy a ir al PDF de las tablas de propiedades. Voy a salir de acá y vamos a ir a las tablas de propiedades y en específico a la A4, que es la misma que yo tenía en la presentación. Esta es una tabla de propiedades para lo que es agua y la A4 es para agua saturada. Tabla de temperaturas, ¿a qué se refiere? Que en la primera columna yo tengo temperaturas. ¿Qué temperaturas son estas? Las temperaturas de saturación. Ya habíamos mencionado que a cada temperatura de saturación le corresponde una temperatura, una presión de saturación. Entonces veamos a ver si es cierto. A 100 grados centígrados, esa es la temperatura a la cual el agua hierve, pero si tengo una presión de 101.4 kilopascales. Y esa es la presión atmosférica. Entonces ahí se cumple lo de la combinación de que cada temperatura de saturación le corresponde una presión de saturación. Ahora bien, si yo conozco mi sustancia, a qué temperatura de saturación está, yo ya conozco todas las demás propiedades. ¿Por qué? Si a mí me dicen que en un recipiente tengo agua saturada a 100 grados centígrados, con eso me están dando esa temperatura. Con eso yo puedo decir que el agua tiene 101.42 kilopascales de presión. Voy a ver si hago un poquito para arriba para que salga todo. Sí. Con eso yo voy a decir que yo tengo 101.42 kilopascales de presión. Con eso yo voy a saber que mi sustancia en líquido saturado va a tener un B sub F. Aquí recordemos que era B sub F. Es 0.001043 metros cúbicos por kilogramo. B sub G va a ser 1.672 metros cúbicos por kilogramo. Si lo vemos, tenemos B sub F, B sub G. Tenemos U sub F, U sub G, HF, HG y SF, SG. Decir que para todas las propiedades de volumen específico, energía interna y entalpía, yo tengo las mismas condiciones, el mismo concepto de que voy a tener entalpías para líquido saturado y entalpías para vapor saturado. Entonces, veamos, vamos a ver. Voy a regresarme a la diapositiva donde tenía esta campana. Va a ser un poco grande. Imaginemos que nosotros tenemos agua a ya 100 grados, ya lo hemos usado. Digamos que tenemos agua a 20 grados centígrados como temperatura de saturación. Quiere decir que, si me voy al gráfico, esta horizontal se va a dar a 20 grados centígrados, el cambio de estado, a 20 grados centígrados temperatura de saturación. ¿Cuál sería B sub F a esa temperatura? Pues me vengo a la tabla y busco B sub F a 20 grados centígrados y ese va a ser 0.00102. Ese sería mi volumen específico B sub F. ¿Cuál sería ahora en el punto C a 20 grados centígrados B sub G? Entonces me voy a las tablas
y encuentro que B sub G es igual a 57.762. Es decir, si yo tengo 1 kilogramo como líquido saturado, va a ocupar 0.001 metros cúbicos. Pero si ese mismo kilogramo lo convierto en vapor, va a ocupar 57.7 metros cúbicos. Eso significa. Y veamos entalpías. ¿Cuál sería? Vamos a regresar. Por ejemplo, esta HF, que se daría también en el punto A. Pues me voy a las tablas y busco HF a temperatura de 20 grados centígrados y sería 83.9 kilojoule por kilogramo. Ese sería el contenido de energía del agua como líquido saturado a 20 grados centígrados. Y cuando se termine de convertir en vapor, esa entalpía va a ser 2537.4 kilojoules por kilogramo a 20 grados centígrados de temperatura de saturación. El término B sub FG o HFG también los puedo obtener de la tabla. En el caso de la entalpía ya me lo da directamente. En la de volumen específico no lo podemos ver, pero ya sabemos que B sub FG es la resta de BG menos BF, entonces solamente haríamos la resta de 57.762 menos 0.001. Lo que pasa es que en el caso de líquidos, si vemos el valor es sumamente pequeño que no me va a hacer variar el valor BG. Entonces digamos que en volumen específico B sub FG va a ser casi igual a BG. En caso de entalpía sí me da ese valor, pero lo podríamos comparar. 2537.4 menos 83.91 me tiene que dar este valor. Entonces esos son los datos de propiedades, ya sea con un gráfico, que sería algo tedioso estar calculando aproximadamente, o mediante una tabla. Y esta tabla me da volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, y me lo da en condiciones de líquido saturado y vapor saturado, tanto para todas. Una diferencia es que yo tengo esta tabla para temperatura y presión de saturación, pero hay otra tabla que es siempre la misma, pero se invierte en estas dos columnas. Eso es pues para conveniencia a la hora de estar obteniendo los datos. Vamos a la siguiente. Vemos que también tengo otra de tabla de agua saturada, pero tabla de presiones. Lo que significa es que la primera columna es presión. Entonces, eso solamente es para mayor facilidad. Si me dan la presión, pues me voy a esta tabla. Si me dan la temperatura, me voy a la tabla anterior. Entonces, así podemos obtener las propiedades de las sustancias mediante tablas. También hay otra tabla, esa es la zona de saturación. Es cuando yo necesito los datos cuando me encuentro en esta zona. Pero si yo me encuentro acá, estoy como vapor sobrecalentado. Ya ahí la tabla cambia. Ya no puedo utilizar la misma tabla, sino que hay otra tabla que se llama tabla de vapor de agua sobrecalentado. Y esta la vamos a usar para cuando tengamos vapor sobrecalentado. Tenemos la presión y tenemos varias combinaciones de temperaturas. Eso es porque tengo una presión y varias temperaturas, porque ya en vapor sobrecalentado, perdón, ya no se cumple de que a cada presión le corresponde una temperatura. Eso solo es para la zona de saturación. Ya como vapor yo puedo tener una presión y puedo tener una gran combinación de temperaturas. También siempre voy a tener mi volumen específico, mi energía interna, mi entalpía y mi entropía. Si lo ven, aquí no tenemos B sub F, HF, HG. ¿Por qué no lo tenemos? Porque como es vapor, todo es un solo estado. No necesito diferenciar. Entonces estas son las tablas de vapor sobrecalentado. Tenemos la presión, las temperaturas. Entonces en un ejercicio me pueden dar 0.01 megapascales y 50 grados centígrados. O me pueden dar 0.01 megapascales y 1000 grados centígrados. Entonces ahí puedo tener una gran combinación entre presión y temperatura. Distinto es en saturación, en la zona de saturación. Yo solo voy a tener una única combinación entre presión y temperaturas. Entonces esas son las tablas de propiedades de las sustancias. Y para ver su aplicación, vamos a hacer ejercicios mañana. Entonces nos miraríamos mañana. Si hay alguna consulta de lo que hablamos ahorita, si no, pues las hacemos mañana cuando ya veamos ejercicios.
Ingeniero, solo una duda. Usted el libro que utiliza es de la 8ª edición también, ¿verdad? Así es, sí, es la 8ª. Ok, gracias. Creo, si no me equivoco, creo que les puse el link de descarga del libro o se los mandé al WhatsApp, no recuerdo, pero creo que en algún momento se los compartí para el que no lo tenga, ¿verdad? Bien, entonces nos vemos mañana. Mañana haremos ejercicios, el lunes y martes también. Buenas Sí, noches. ingeniero. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.